El fútbol femenino se profesionalizó en Argentina en 2019 y desde entonces se comenzaron a sentar bases para el crecimiento de la actividad. Actualmente la liga está compuesta por 19 equipos. La temporada dura 10 meses, se disputan un total de 210 encuentros con una asistencia media de 300 personas por partido y con un promedio de edad de las jugadoras de 23 años. La selección nacional ocupa el puesto 32 en el ranking de la FIFA. Dentro de los datos más relevantes y crudos encontramos que solamente el 33% de las jugadoras profesionales tienen como ingreso mensual principal el sueldo que perciben y el 45% lo reciben mensualmente. Además, únicamente el 42% de las jugadoras tiene el contrato por escrito y los 19 equipos se encuentran afiliados a clubes que tienen conjuntos masculinos. Otro porcentaje preocupante es el de entrenadoras con licencia profesional que se hacen cargo de los equipos. El 57% de quienes comandan los conjuntos no tienen la mencionada capacitación realizada. El dato más alentador revelado por FIFA es que el 88% de los equipos tienen estructura de fútbol base. Y desde ahí arrancan todas mis preguntas, toda vez que la palabra estructura, base, inmediatamente me lleva a pensar ¿qué estructura, qué base, construida por quién? De esto y mucho más vamos a estar hablando, Carito, hoy en el episodio número 8. Nati, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al 8º episodio de Sin Permiso, el podcast de la Subsecretaría de Juventud. Muy bien, estamos en la cárcel, pero no estoy sola, estamos en el último piso, ¿no? Como siempre tenemos invitadas muy especiales. ¿Dijiste el tema de qué vamos a estar hablando? No, ahora te lo voy a decir. El tema de hoy va a ser las primeras en mujeres y fútbol. Me encantó. ¿Y con quién estamos? Bien, estamos a tu lado, tenés y le vamos a darle la bienvenida a Carolina Magnalardo, primera periodista deportiva de la provincia de Neuquén, creadora y presidenta de la primera y única asociación de fútbol femenino de Neuquén y Río Negro, pero no es la primera solamente en eso. Primera en cubrir mundiales, primera en escribir un libro de la historia del fútbol femenino en Neuquén, primera en... Bienvenida, Caro. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio, un placer para mí estar con Nati y compartir también la transmisión con Mara, que es una gran referente para mí. Gracias. Por favor, el placer es nuestro, muy bienvenida, una querida en toda la provincia, no solamente de acá de Neuquén, sino de Río Negro. Y también, Carito. Y también por Zoom, siempre tenemos también a nuestros invitados e invitades por Zoom. En este caso vamos a darle la bienvenida a Mara Gómez. Ella es la primera jugadora trans argentina profesional, actualmente jugando en Estudiantes de La Plata. Mara, bienvenida. Hola, muchas gracias. Un placer poder compartir este espacio con ustedes y bueno, seguir visibilizando que es lo importante de exponerse a los medios de comunicación. Tal cual, bienvenida Mara. Nosotros desde Sin Permiso buscamos eso, generar contenido y generar conciencia colectiva en las juventudes de las distintas luchas que venimos llevando los pibes y las pibas en distintos lugares y creo que este del fútbol es uno, ¿no, Carito? Nosotros recién hablábamos que en el 2019 fue la profesionalización del fútbol femenino, pero me imagino que las mujeres venimos a hacer mucho más, ¿no? Jugando y generando hitos. Sí, la semi-profesionalización, porque Mara lo podrá decir mejor, quienes estamos lejos de Buenos Aires, bueno, la vimos desde lejos nada más, la semi-profesionalización. Pero bueno, sin duda que fue un paso importante. Y sí, hay registros en todo el mundo desde hace cientos de años que las mujeres juegan, pero en Argentina, después de un gran trabajo que se hizo a nivel nacional, se recuperó la historia de las pioneras, así le llamamos a las primeras que en su ciudad, en su lugar, hicieron algo por primera vez y marcaron el camino para las que vinieron atrás. Y hay registro de la década del 60. Luego en el 70 hay una selección que viajó a un mundial, no FIFA, pero nosotros lo contamos como mundial porque hubo representantes de distintos países. De ahí, de ese hito, sale el Día de la Futbolista. Ah, bien. Hay un Día de la Futbolista. El 21 de agosto. Ah, sí. ¿Ahora? ¿Fue ahora? Claro. Bueno, feliz día, Mara. Gracias. Fue la semana pasada y bueno, es nuestro festejo único porque siempre estaba el Día del Jugador de Fútbol. Acá en Neuquén tenemos el Día del Jugador de Fútbol de Neuquén, pero siempre era en masculino. Bueno, ahora tenemos desde hace unos años ya el Día de la Futbolista, los 21 de agosto. Mara, vos estás ahora en La Plata viviendo, ¿no? Me imagino, estudiante de La Plata. Acá tenemos hinchas fanáticos atrás también de estudiantes.
Recién Caro nos hacía mención que venís, ¿de dónde venís? ¿Cómo empezó tu movida en el fútbol para llegar a ser la primer profesional en este deporte? Bueno, yo soy de la ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Yo nací en La Plata. Ah, bien. Y bueno, nada, mis comienzos todo fue justamente en mi ciudad. Yo empecé a jugar a los 15 años, gracias a la invitación de una vecina amiga que me invita a jugar. Y bueno, ahí empezó a surgir esto de empezar a conocer lo que es el mundo del fútbol, ¿no? Y qué es lo que me permitió el fútbol a mí, más allá de lo competitivo. En ese momento para mí no era una competencia, porque primero que no sabía jugar, para mí estar en este deporte era totalmente nuevo. Y segundo que para mí fue una terapia, fue algo que me ayudó a poder salir adelante día a día, porque bueno, justamente lo conozco al fútbol en una etapa de la adolescencia, una etapa dura de mi vida, porque yo estaba en un proceso de transición conmigo misma, mi sexualidad, mi identidad y todo lo que conllevaba ser Mara Gómez, ¿no? Esto de empezar a pagar costos y a sufrir los costos simplemente por ser y por sentir, algo tan común como eso. Y desde ahí, bueno, me empecé a empecinar con lo que es esto del fútbol. Empecé a practicar fútbol, era de madera cuando empecé, obviamente. Bien, o sea, la jugadora también se construye, todavía estamos a tiempo. No tenía mucha noción del fútbol, pero me di cuenta de que el fútbol me estaba haciendo bien, de que podía ser una herramienta para poder salir adelante. Y bueno, desde ahí fueron mis comienzos y pasé por varios clubes, varias ligas en la ciudad de La Plata y lo que es alrededor, hasta que bueno, en el 2020, 2019, tuve la oportunidad de que, bueno, Villa San Carlos, un club que está disputando la primera división de lo que es el fútbol profesional, me llamara para poder hacerme parte de su plantel como refuerzo. Y bueno, ahí surgió este revuelo de la primer futbolista trans. Así que bueno, hoy estoy contenta de mi presente, hoy estoy pasando mi segunda experiencia en el fútbol profesional en Estudiantes de La Plata, así que bueno, acá estamos sumando experiencia y nada, ganas de seguir creciendo, obviamente. ¿Qué significa profesionalización del fútbol? Bueno, tiene que ver con poder percibir un sueldo por el trabajo que se hace. Por eso decíamos semi-profesionalización, porque la verdad es que, y Mara lo va a decir mejor que yo, pero la verdad es que incluso en los equipos de primera y de topísimo nivel, tenemos jugadoras que tienen que, además de jugar al fútbol, tienen que trabajar como para poder, digamos, tener un ingreso que les permita llegar a fin de mes. Pero bueno, antes las jugadoras, no es que ahora todas cobran, pero sí, antes nadie lo hacía. De hecho, yo siempre cuento una historia muy cortita. La DT, la histórica DT de Boca, Marcela Lesic, que es una referente a nivel nacional, nos dio la mejor etapa de Boca Juniors porque nos llevó hasta Copa Libertadores, ganaba los torneos de punta a punta hace ya muchos años. Y yo a veces la llamaba para entrevistarla desde acá y me decía, Carito, llamame 5 minutos antes, así dejo el laburo y te atiendo. El laburo era el auto, el taxi que manejaba, porque digamos, no había, a veces ni viáticos le daban. Eso, bueno, cambió, si lo comparamos con esa época, cambió, pero bueno, como siempre, en Buenos Aires. En Neuquén y Río Negro eso está muy lejos. Todavía falta. Bueno, pero imagino, Mara, ¿hace cuándo que empezaste a jugar? Me dijiste... A los 15 años. A los 15. O sea, ¿Qué edad tenés? O sea, años que bueno, que estoy jugando porque tengo 25. Así que bueno, sí, a los 15 años. Hace poco estás cobrando un sueldo, me imagino, por esto, que es tu profesión, costó un montón. ¿Y podés vivir solamente de esto? Mira, yo quiero aclarar una cosa, y es que, principal, no cobro contrato, así que de por sí, o sea, es una, como bien decía Caro, o sea, yo hasta hace poco quizás lo llamaba un fútbol semiprofesional por estas cuestiones que sufre el fútbol femenino con la desigualdad, ¿no? En cuestiones estructurales, por ejemplo, el espacio en donde nosotras entrenamos y jugamos, otras cuestiones estructurales como por ejemplo no jugar en el estadio principal de cada club, siendo jugadoras de primera división. Y otra de las cosas mucho más importantes es no poder vivir de este deporte como si lo hacen los varones, que no solamente tienen un sueldo, sino que ese sueldo les permite vivir 3 vidas más. Entonces, otra de las cosas también es que no todos los clubes cumplen
con el contrato hacia todo el plantel del fútbol femenino, sino que cumplen solamente con lo que AFA obliga, que es tener un mínimo de contratadas por club. Clubes como Boca, como River, como San Lorenzo, bueno, son clubes que se han comprometido en que más allá de tener que cumplir un cupo mínimo de contratadas, ellos expandieron ese contrato a que todas puedan tener esa igualdad, ¿bien? Que esa desigualdad entre clubes, entre que algunos clubes tienen a todas las contratadas y otros clubes solamente tienen 12 contratadas, hace también la diferencia en el momento de la competencia, porque bueno, bien sabemos que las futbolistas no podemos vivir de este deporte porque tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, muchas son mamás y tienen que cumplir con el rol de madre o rol de familia, bien, ocuparse. Y esto de no tener una ayuda económica básica, que si bien hoy como está el país no ayuda de nada, pero al mismo tiempo ayuda, no puedes cumplir con un plan de alimentación acorde al deporte profesional. Yo tengo este pensamiento, ¿no? Para mí el fútbol femenino es profesional porque profesional es lo que hacemos. Ahora, está desvalorizado por las instituciones, que justamente las instituciones están trabajadas por hombres y son justamente ellos los que tienen que también dar el paso a poder generar esa igualdad, porque bueno, hoy se tomó mucho revuelo por lo que significa y lo que representa la camiseta auxiliar de la selección argentina, que claramente significa la igualdad de género, la inclusión, la diversidad, y justamente en un país que contamos con leyes de identidad de género, que hay una perspectiva amplia con perspectivas de género, y que se está trabajando muy fuerte con todo esto, y aún así seguimos con futbolistas que se cagan de hambre, futbolistas que se lesionan y que no tienen obra social, en mi caso, por ejemplo, también, o sea, Mara Gómez conocida a nivel mundial, pero no tengo trabajo, no cobro un sueldo, no tengo obra social, entonces como que estar todo el tiempo el fútbol femenino mendigando un derecho que corresponde, no estamos mendigando que sea historia, porque tendría que ser algo común. Entonces todo se transforma en historia cuando claramente el fútbol femenino da pasos, que es muy importante, obviamente, sí, queremos que las cosas cambien, y si hoy en la actualidad pensamos en cómo estaba el fútbol femenino hace unos años atrás, creció muchísimo, pero esto hay que empezar a verlo como que no estamos conquistando historias, estamos conquistando lo que nos pertenece, el derecho a la igualdad de condiciones, el derecho de jugar en el estadio principal como el masculino, el derecho de poder vivir de este deporte. Y si al fútbol femenino les pagara, por ejemplo, un sueldo básico para poder vivir, y cuando hablo de básico, hablo de no menos de 100.000 pesos, que permita alquilar, que permita pagar impuestos, que permita alimentarse bien. Entonces, para mí el fútbol femenino es profesional, está desvalorizado, ese es el problema. Entonces seguimos como mendigando un derecho que nos corresponde, y bueno, lamentablemente a mí no solamente soy futbolista profesional, mujer, sino que soy trans. Entonces a mí me cuesta muchísimo más estar acá, y bueno, nada, es simplemente eso. Son muchos los costos que tiene el fútbol femenino. Hoy tenemos un fútbol femenino que se televisa, que está buenísimo porque eso nos ayuda a visibilizar y que haga que este deporte pueda tener el alcance que se merece. Pero falta muchísimo trabajo acá. Quedó clarísimo. Me imagino, Caro, que tu experiencia acá en la región no debe haber sido muy diferente. Ser las primeras, como decía Mara, ¿no? Está buenísimo, nos marca un camino, pero con muchísimo laburo por delante. ¿Y cómo la vivís vos acá? Sí, me quedé pensando en lo que decía Mara, que tiene razón, porque cuando decimos semi-profesionalización... Claro, nosotras mismas desvalorizamos. Porque la verdad es que es un camino siempre de lucha, y que las jugadoras no cobren, por ejemplo, en Neuquén y Río Negro, no hace que estén menos comprometidas con la actividad. Totalmente. Y eso está bueno el concepto que esbozó Mara. En Neuquén y Río Negro lo que tenemos es que las que hemos sido primeras en el periodismo deportivo, en el fútbol y demás, vivimos muchísimas situaciones de discriminación. Hoy que yo tengo 40, me encuentro con alguna de 40 y que me dice, uy, yo era la única nena en mi escuela, y a mí me pasaba lo mismo, y cuando nos contamos cosas era soportar comentarios de los padres, de los compañeritos, acoso escolar, bueno, un montón de situaciones, ¿viste? Que
En mi caso, yo siempre seguí adelante porque mis viejos me apoyaron, porque, digamos, tuve esa contención, pero muchas compañeras no pudieron y entonces siempre decimos, en Neuquén y Río Negro, que seguramente pasa en todo el país, la primera discriminación a veces la sufrís en tu propia casa. Tu mamá que no quiere que juegues al fútbol porque, no sé, quiere algo más femenino, entre comillas. Tu papá que no quiere porque tiene miedo que te peguen. Y entonces a veces nos encontramos con niñas que no pueden y que no las dejan jugar en la casa y llegan a la adolescencia recién a poder jugar. Eso está cambiando bastante porque hay mucho trabajo en infantiles. Ahora en Neuquén vemos más trabajo en formativas. Creo que también, como dice Mara, lo de haber puesto en los medios de comunicación tanto el fútbol femenino, poder ver lo que ocurre en el resto del mundo, nos ayuda a darnos cuenta también que esto tiene que estar en la escuela, esto tiene que empezar desde chiquita. Entonces ahora tenés escuelitas de niñas, en Neuquén y Río Negro hay muchísimo, pero siempre es difícil. Ser la primera en algo es muy difícil, sí. Ayer estábamos compartiendo, hace un tiempito, acá se inauguró una agencia de ciencia, innovación y tecnología, ¿no? Que también es un ambiente muy ajeno a las mujeres. Y la presidenta de la CONICET ahí exponía de que, viste que nos pasa de que faltan 100 años para lograr la igualdad real, como, basta. No, es como ahora, la mina decía, no es una cuestión de tiempo, porque hace 500 años las mujeres liderábamos en las carreras de tecnología, pasó en el medio de que la maternidad y un montón de cosas. Quizás ya el versito del falta tiempo no la vamos a comer más, ¿no? Y tenemos que hacer el clic rápidamente y basta, como decía Mara, estamos peleando por algo que es muy obvio que corresponde. Pero acá el factor cultural es clave, ¿no? ¿Cómo ves vos el público? ¿Cómo se comporta el público? A veces que ahora lo están visibilizando, que se ven más. ¿El público compra el fútbol femenino? ¿Cómo está eso? Mira, acá en Neuquén y Río Negro lo que sucede es que, y lo venimos trabajando también desde la asociación, es que, ¿qué te plantean los presidentes de los clubes? O los que no quieren que el femenino crezca. No las va a ver nadie. ¿Viste? Dice. Es cultural eso también, no venden entradas, dice, claro. ¿No? Y hay partidos que convocan más que el masculino de la liga provincial acá, pero por lejos. Pero también, yo lo que le planteo a las jugadoras es, bueno, si nosotras somos un plantel de 30, logremos que vayan a vernos 4 personas de nuestra familia, nuestras parejas, lo que sea, amigos, y ya vamos a poder mostrar otra cantidad de público, ¿no? Siempre Entonces, con organización, las mujeres ahí para lograrlo. porque nosotras a veces nos miramos respecto de Buenos Aires, entonces decimos, bueno, por ejemplo, como decía Mara, bueno, no pueden jugar en el estadio principal. Acá pasa mucho peor, o sea, si en Buenos Aires tenés esa situación, en Neuquén siempre pasa mucho peor. Pero yo siempre les digo, bueno, no nos comparemos con lo que tienen allá y nos falta acá. Veamos cómo lograron cosas allá y empecemos a lograrlas acá. Entonces, acá lo que yo veo también es que falta esa otra parte, también porque están desganadas, porque ven que nunca se les dio el lugar, porque siempre es una lucha que acá nos pasaba. Que siempre está direccionado, ¿no? Eso de decir, bueno, nos dicen hasta qué ver. Por eso, sí. ¿Cómo también, Mara, ustedes lo están viendo allá? ¿Cómo con estas preguntas, ¿no? Que se cuestionan y trata de responder Caro desde la liga acá? ¿Cómo van generando ustedes ese cambio? No, obviamente lo que dice Caro es real, es algo que pasa en un montón de otras ciudades, de otras provincias, donde el fútbol femenino profesional no llega y no tiene el alcance, porque claramente tiene que ver con las instituciones, ¿no? Esto sí, Caro, como decía Caro, no sé, el club dijo que el fútbol femenino no vende, pero si vos ya me estás limitando de entrada, ¿cómo no va a vender? Aparte me estás bajando las ganas también, porque si, bueno, encima que tanto cuesta y buscamos la manera de que crezca, vienen estos comentarios que justamente vienen de hombres, son varones los que siempre se están ejerciendo el poder. Y lo más triste de todo es que son ellos, dependemos de la decisión de ellos constantemente, porque tienen el poder de tomar la decisión. Bueno, pasa justamente que tiene que ver con las instituciones. Nos encantaría mucho, obviamente, que lo ideal es que se expanda el fútbol profesional en todo el territorio argentino, como sí pasa con el fútbol masculino. Hoy lo que tenemos afuera de la provincia, tenemos a Rosario Central, que está compitiendo en la primera división, pero porque también la institución, también el club, se compromete a tener fútbol femenino,
Y bueno, también tenemos ahí algo que está haciendo mucho ruido y que está haciendo su gran alcance, que es Belgrano de Córdoba, ¿no? Que viene haciendo un buen torneo y que en algún momento seguramente va a ascender a primera división y va a generar otro cambio también de que muchos clubes que estamos acá en Buenos Aires y muchas veces nos quedan 2 o 3 horas de viaje nada más para poder llegar, vamos a tener que hacer un viaje mucho más largo para poder competir porque están dentro de lo que es la competencia de AFA. Entonces, lo más importante acá es hacer reflexionar a las instituciones y que esas personas que tienen el poder tomen la decisión de querer generar el cambio, porque nosotras hacemos mucha fuerza, pero si tenemos un murallón enfrente que no nos permite avanzar, es difícil. Está creciendo el fútbol femenino, pero que hoy una futbolista esté mendigando un contrato, pero no porque quiera tener solamente un contrato, porque esa plata básica económica le sirve un montón. O sea, acá en Buenos Aires hay un montón de futbolistas que con lo que cobran pagan el alquiler y después arrastran para comer durante el mes porque se quieren dedicar al fútbol. O sea, el costo que tiene dedicarse al fútbol profesional es es dejar todo a cambio de fútbol. Bueno, ¿cómo puede ser posible que, o sea, no es que no hay plata? Los futbolistas cobran mucha guita, pero muchísima guita. ¿Por qué esa crueldad de no querer ponerle un sueldo a las futbolistas y que todas tengan esa misma posibilidad de poder vivir de esto? Entonces, en vez de ir a hacer un turno solo por día, vas a hacer doble turno de entrenamiento y el fútbol femenino va a ser mucho más profesional en calidad de juego acá. O sea, porque vinimos diciendo, el fútbol femenino no vende. Sí, acá no vende, porque acá nos quieren hacer ver eso, pero cuando juega Barcelona en el fútbol femenino tiene 100.000 espectadores en el fútbol femenino. No vende el fútbol femenino. Bueno, ahora el Mundial, estaba en la cancha que explotaba de gente. No vende el fútbol femenino. Es porque hay países que también están comprometidos con el fútbol femenino. Entonces, por eso vemos al Paris Saint-Germain femenino, vemos al Barcelona femenino, y cuando vemos cómo juegan, vos decís, pará, la tienen recontra clara. O sea, vamos allá y nos pegan un baile. ¿Pero por qué? Porque se dedican al fútbol, viven de fútbol, trabajan de fútbol. Y acá nosotras trabajamos para el fútbol no trabaja para nosotras. De hecho, te pasó, Mara, vos mientras jugabas hiciste toda la carrera para poder recibirte, porque digamos, del fútbol era muy difícil, sabías que el camino para que te pagaran por el fútbol iba a ser muy largo, entonces también te perfeccionaste desde lo académico. ¿Qué estudiaste, Mara? Yo soy profesional de enfermería, me recibí el año pasado. Yo sabía, principalmente lo estudié porque dije que mi única salida a tener un trabajo digno era poder tener una carrera. Y lamentablemente hoy la situación del país me limita o me atrasa a poder empezar a trabajar. Pero bueno, empecé justamente a estudiar por esta situación, ¿no? De decir, bueno, soy una chica trans, conseguir un laburo por mi sexualidad va a ser muy difícil. Bueno, la única esperanza de poder tener un trabajo digno y no terminar quizás en la calle o en la vulnerabilidad que terminan muchas otras compañeras del colectivo trans travesti, dije, bueno, tengo que estudiar. Y bueno, principalmente sabiendo que el fútbol en sí no me iba a dar de comer, porque es la realidad. En el fútbol femenino vas en los clubes de primera división o de segunda también, y preguntás a qué se dedican y la mayoría son profesionales. ¿Por qué? Porque tienen que estudiar, no viven del fútbol. Y ahí te encontrás con que hay nutricionista, enfermera, médicas, abogadas, todas las profesiones en el fútbol femenino profesional, y en el masculino no lo vas a encontrar. Exacto. Y si terminaron el secundario fue suficiente, porque ellos viven del fútbol. Lamentablemente nosotros nos tenemos que romper el alma para poder subsistir. No sé qué opinan, muchachas, ya como hay que dar un pasito más, ¿no? Pareciese que nos queda gusto a poco. Arranqué diciendo la profesionalización del fútbol como contento, pero los datos realmente son alarmantes. Me parece que para que más mujeres trans, para que más mujeres se animen, no sé ya cómo se hace, estoy media perdida. Sí, hay que trabajar, como dice Mara, con las instituciones y detectar, y lo digo por Neuquén y Río Negro puntualmente, pero se puede detectar a esos varones que están en las comisiones directivas de los clubes que intentan trabajar por el femenino, porque hay muchos varones a quienes también
tenemos que sumar en este recorrido. Y saber nosotras cómo funcionan las instituciones. Exacto. Porque a veces en Neuquén tenemos casos de presidentes de clubes que apoyan al femenino, pero después cuando llevan un proyecto toda la comisión directiva les vota en contra. Pero por supuesto, ¿quién va a dejar sus privilegios? Caro, Lifune, que es la liga acá provincial, sí. ¿Es de Río Negro y Neuquén, no solamente de Neuquén? No, Lifune es Liga de Fútbol del Neuquén. Del Neuquén, claro. Lifune tiene su comisión, ¿cómo es? Tiene su comisión directiva como cualquier asociación, digamos, sí. Con un presidente, vicepresidente, secretario, vocales. ¿Todos varones? Sí, y la tesorera es mujer. Bien, no es casualidad. Y ahí no hay cupo, deberíamos revisar. ¿Vos qué ocupás ahí? ¿Tenés un cargo ahí? Y yo ahora soy la directora del departamento femenino. Okay. Entonces estoy bajo la órbita de la comisión directiva, con cierta independencia, pero dentro de la estructura... Bueno, habría que ya presentar un reglamento para modificar que la estructura esa por lo menos haya paridad, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Esto en realidad cuando la nueva comisión directiva estaba en plena campaña, porque asumió recién en mayo, hace 3 meses, una de las primeras observaciones que hice yo fue esa, pero bueno, después también tenía que ver con que los clubes proponían a su persona en la comisión directiva, porque para ser comisión directiva tenés que ser presidente de un club que esté dentro de la liga o el representante de ese club. Pero y los presidentes son todos reglas varones construidas por varones que siempre nos van a dejar, que nos van a llevar 200 años cambiar. Me parece que hay que utilizar estrategias diferentes para modificar esas reglamentaciones y que permitan que las mujeres estén, pues si no va a ser muy complejo. Bueno, ahora el departamento femenino es un espacio abierto para mujeres, varones y disidencias. Okay. Entonces vos pensarías, bueno, si Caro está al frente, se debe haber llenado de gente para trabajar. No. Las mujeres deben haber copado, las futbolistas deben haber copado el departamento. Pero si tienen que ir a laburar, tienen que ir a comer a los pibes, las pibas, ¿cómo van a jugar también? Bueno, pero en algún momento te podés hacer el espacio, porque de hecho yo me lo hago, así que se puede. Okay. Entonces también es una cuestión de saber los espacios que vamos ganando y que claro, que hay que cuidarlos, hay que militarlos, hay que ocuparlos. Se entiende. La tercera jornada. ¿Cómo te llevas con los cupos, Mara? ¿Cuáles cupos? Los cupos como estábamos hablando recién, ¿no? Que empiecen a haber cupos en los espacios institucionales para que las mujeres y las disidencias ocupemos, porque claramente no nos los van a dar por más que no los ganemos, ¿no? Hay que hacer algo más. Al menos en la política así lo hemos demostrado. Ley de paridad de género ha puesto a las mujeres en la escena política. Sí, y la ley de cupos también. Si no, no hubiésemos estado. Sí, lo triste es que cuando surgen estas cosas como que lo vemos, wow, está buenísimo hablar del cupo. Y cuando empezás a reflexionar y empezás a hacerte un poco de filosofía, de si somos un cupo, eso somos en la sociedad, o sea... Somos personas, o sea, independientemente del sexo o el género que yo tenga, que eso no me define, a mí lo que me define es mi identidad, mi personalidad, mis pensamientos, mis cualidades. Yo soy un cupo dentro de la sociedad. O sea, yo quiero estar ahí porque me corresponde estar ahí, porque es un derecho estar ahí. Porque si vamos a lo que es la Constitución, bajo la Constitución somos todos iguales y se tiene que respetar. Yo no quiero ser un cupo. O sea, yo antes del cupo, salió el cupo laboral trans, por ejemplo, para poder ocupar espacios donde podamos ser incluidas, pero por una obligación del Estado. ¿Por qué hay que sacar una nueva ley que obligue a que nos tomen? Porque no estamos, Mara, porque no estamos. Simplemente por eso. Pero hoy es que cómo esto de los varones o el machismo o toda esa gente que están ahí ocupando un poder de decisión, ¿por qué estamos constantemente dependiendo de la decisión, mendigando un derecho, como dije hoy? O sea, yo no quiero ser un cupo dentro de la sociedad, yo creo que sea algo que sea una igualdad y una equidad. O sea, bueno, en un club que haya un presidente, que haya una presidenta, bueno, que se pueda... que puedan haber varias personas, no solamente varones, sino que también hayan mujeres y que también hayan personas disidentes, ¿no? Ocupando un puesto. Porque esa es la manera de romper un poco con ese binarismo. Uh-huh. Y empezar a que, bueno, que sea algo que no tenga que depender de que, bueno, que si tenés pene, si sos hombre y hablas como hombre, vos sos el indicado para ejercer el poder. Bueno, nada, yo creo que es muy importante que hoy en nuestro país se toque mucho los temas con perspectiva de género y rompamos las pelotas constantemente con que esto
genere el cambio, pero me rompe también las pelotas yo sentirme un cupo, yo sentirme en lucha permanente. Permanente o ser la víctima. Yo no quiero ser víctima, yo quiero que me den lo que me corresponde. Si yo estoy en un club rompiéndome, al igual que un varón que está cobrando 1 millón de pesos de sueldo por mes, acá en Argentina, pero afuera mucho más, ¿por qué a mí no se me valora? Si estoy dejando lo mismo y vistiendo la misma camiseta que ese varón que está jugando por el mismo club. Bueno, eso rompe. Y es triste, es angustiante y genera un montón de emociones como de enojo y toda la bronca junta. Pero bueno, nada, no hay que acostumbrarnos a romantizar que somos semi o que somos las víctimas. No, porque eso da lugar a que los hombres nos sigan viendo con la oportunidad de que tenemos que depender de ellos. Bueno, Mara, y algo para decirle a los pibes y a las pibas de la provincia de Neuquén que quieran, que definan. Nosotros tenemos un programa acá que se llama de orientación vocacional ocupacional, porque debe tener que ser toda una decisión, ¿no? Es decir, me quiero dedicar al fútbol, pero además ver si hay que acompañarlo con otra cosa o no. Alguien que ¿a vos quién te acompañó en todo este proceso de decir, che, bueno, me voy a dedicar a esto, pero lo hiciste sola, tenías contención, tenías redes, eras una de las privilegiadas que tenía red de contención familiar también ahí, afectiva, o fuiste sola? En Ellos quieren que cierre, pero yo no voy a poder miedo. cerrar conteniendo a Mara. Lo lamento. A mí me acompañó el miedo, a pensar que yo quería un mejor futuro de la que estaba teniendo y a pensar que quería tener un mejor futuro de lo que estaba viendo a mi alrededor con respecto a compañeras travestis y trans en el que estaban sufriendo esta violencia constante, esta exclusión, esta discriminación que las dejaba a la deriva, ¿no? A mí me acompañó el miedo de decir, bueno, no, si quiero seguir viviendo tengo que cambiar mi vida, tengo que cambiar mi destino. Yo en la adolescencia tenía miedo a pensar que no iba a poder terminar mis estudios, que no iba a poder recibirme de alguna carrera, que no iba a poder tener mi propia familia, que no iba a poder cumplir sueños y objetivos. Y hoy me encuentro siendo enfermera profesional, hoy me encuentro siendo futbolista profesional, segunda vez en lo que es primera división. Hoy estoy totalmente enamorada, estoy en pareja, ya mañana cumplimos 1 año. Estoy contenta porque todo eso que yo tuve miedo en la adolescencia lo pude revertir, pero bueno, yo creo que también es la resiliencia que cada persona tenemos para afrontar situaciones malas en nuestras vidas. Así que decirles algo a las personas es que nunca dejen de luchar, que sueñen, que se pongan objetivos, porque ponerse objetivos es despertarse todos los días sabiendo que tienen el por qué seguir viviendo, por qué seguir despiertos y por qué seguir trabajando. Y que por más que piensen que es difícil el camino que uno escoge, nada es imposible. Bueno, gracias Mara por tus palabras. Carito, ¿vos algo para sumar? Bueno, yo primero gracias Mara también por compartir este espacio, siempre me encanta escucharte, sabes que sigo tu camino y que te banco siempre. Y por último para cerrar te presento el libro que vamos a imprimir con la legislatura provincial. Ay, bien. Así que ¿Cómo se llama? Pioneras con pelotas es el libro sobre la historia del fútbol femenino de Neuquén y Río Negro. ¿Te lo vamos a hacer llegar a Mara también una copia o no? Vamos a hacer presentaciones en Buenos Aires y en todo el país, así que ahí te voy a avisar, Mara, para que vayas. Vamos a estar acompañando. Qué bueno, Carito. Buenísimo, ahí voy a estar. Sí, así que ahí estamos. Muchas gracias. Felicitaciones ahí. Bueno, ahora sí, con este librazo nos vamos. Gracias Mara. Suerte en el partido. Gracias, Carito. Muchas gracias. Vamos por cupos, por más... No, adiós. Chao, nos reencontramos el próximo viernes entonces en Sin Permiso, el podcast de la Subsecretaría de Juventud. Nos encuentran por Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, en todos lados. Bueno, tremendo el programa de hoy con las primeras en el fútbol. Muchas gracias a todas, a todos por ver. Nos vemos la próxima. Te recomiendo ya este link. Nos vemos. Adiós.